Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos ya con la presencia de nuestro expositor invitado al día de hoy. El doctor es fiscal en el distrito fiscal de Lima Norte, abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con una maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista nacional, especialista en Derecho Procesal Penal. Hoy está con nosotros. Vamos a recibir al doctor Nelvin Espinosa Guzmán. Doctor Nelvin, bienvenido. Muy buenas noches. Sí, Anthony. Buenas noches. En un momento voy a compartir pantalla y ya, un favor. Correcto, doctor. Estamos ya conectados. Perfecto. Ya, a ver, se me escucha el audio, ¿verdad? Ya, está bien. Ya, a ver, bueno, reciban un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, agradecer en esta ocasión a Anthony por la cordial invitación a mi persona para poder quizás dictar un poco lo que es el curso de asistente de función fiscal y asistente administrativo. Entiendo de que las personas quienes están conectados en este momento son aquellos quienes tienen interés sobre todo en capacitarse sobre estos temas de asistente en función fiscal, sobre todo algunas labores de cuestiones administrativas y funciones que desempeñan dentro del ámbito del desarrollo de las actividades que se hacen dentro del Ministerio Público como trabajadores o servidores parte del Estado. ¿Ya? Vamos a quizás abordar el tema de este curso. Bueno, en realidad quizás se requiere más tiempo porque quería quizás tocar el manejo, en este caso, del sistema de gestión fiscal y quizás también un nuevo sistema que se ha implementado aquí en Lima Centro que viene a ser la bandeja nueva, que es un sistema nuevo que tiene plan piloto Lima Centro, solamente la Fiscalía de Lima Centro, pero vamos a tratar de desarrollar en la medida de lo posible las cuestiones más importantes que, por ejemplo, a ustedes les pueda servir al momento de que quizás postulen, ya sea para el cargo de asistente de función fiscal o el asistente administrativo, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me lo pueden hacer llegar, no hay ningún inconveniente, y vamos a absolver todas las dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Ustedes saben, en este caso, de que el Ministerio Público, bueno, es una entidad, es un órgano constitucionalmente autónomo, está reconocido en la Constitución Política, no depende de nadie, ya es un órgano que en realidad
tiene funciones y tiene labores y tiene prerrogativas determinadas por la Constitución política. No depende del Poder Judicial. El Poder Judicial no depende, en este caso, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Es un órgano constitucionalmente autónomo que está reconocido por nuestra Constitución política como tal. ¿Ya? Dentro de las funciones principales, en este caso, dentro de la labor que desempeña en este caso el fiscal, dentro de las funciones, ahí ustedes pueden observar cuáles son las funciones principales que tiene en este caso el Ministerio Público. Por ejemplo, uno de ellos es defensa de la legalidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presenta la comisión de un hecho delictivo, es la fiscalía el órgano competente en realidad de poder investigar, abrir investigaciones, de poder formalizar, poder acusar a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona, a cualquier ciudadano, ¿no? Salvo ciertas excepciones previstas, que por ejemplo en el caso de ciertos congresistas, que se requiere cierta autorización y el levantamiento quizás de ciertas autorizaciones para abrir investigaciones, ¿no? Solamente en algunos casos excepcionales, ¿no? Pero en la medida de lo posible, la Fiscalía puede investigar a cualquier ciudadano, aperturar investigaciones, formalizar, acusar, sobreseer, archivar investigaciones. Es un órgano autónomo, no depende del Poder Judicial, ¿no? Y en el sentido de que defiende la legalidad, en realidad es que la Fiscalía, como existen normas establecidas que establecen el Código Penal, ya sea conductas que configuren un ilícito penal o quizás por actos por ya sea de omisión o de comisión, lo que busca es de que en este caso las conductas no queden impunes, ¿no? Por eso es que cualquier hecho que se pone en conocimiento, en este caso, a un despacho, ¿ya? Es por eso que se investiga. ¿A fin de qué? A fin de saber, a fin de conocer cuáles son los hechos, ¿no? Si esto es cierto, no es cierto lo que en realidad sucede. Otro de las funciones principales que tiene en este caso el Ministerio que en realidad representa, en este caso, a todas aquellas personas que, por ejemplo, son pasibles, ¿no? De, de la afectación a través, por ejemplo, de la venta de las drogas dentro de una sociedad, ¿no? Aunque hoy en día existe, pues, las procuradurías especializadas, que en realidad ellos velan normalmente por los intereses del Estado, ¿no? Intereses del Estado en el sentido, por ejemplo, como partes agraviadas, ¿no? Velan, por ejemplo, por la reparación civil, ¿no? Y ellos incluso pueden constituirse, por ejemplo, en actores civiles, ¿no? Pero en este caso la fiscalía es el que representa a la sociedad en el juicio, ¿no? Es la fiscalía quien acusa y es la fiscalía quien sostiene su teoría en el juicio y a través de ello lo que busca la fiscalía es obtener un resultado, ¿no? Por ejemplo, una sentencia condenatoria. ¿Qué más hace la fiscalía dentro de sus funciones? La fiscalía defiende a la familia. ¿Y por qué defiende a la familia, a la fiscalía? Porque en realidad la familia es el núcleo de la sociedad y es por eso que existe fiscalía de familia y mixta. No sé si ustedes han escuchado hablar y se encarga netamente la fiscalía de familia, velar en este caso, por ejemplo, por la salvaguarda, en este caso de los menores, ¿no? Se encarga la fiscalía de la familia. De los menores incapaces, del interés social, ¿no? Así como velar por la moral pública, ¿no? Perseguir en este caso el delito, ¿no? Eso es lo que busca en realidad la fiscalía, perseguir el delito, ¿no? Y la reparación civil. Persigue el delito la fiscalía siempre en cuando, perdón, persigue la fiscalía el delito y la reparación civil siempre en cuando, por ejemplo, en un caso que se acusa, no exista, por ejemplo, la constitución de un actor civil. ¿Y qué quiero decir con la constitución de un actor civil? Esto implica que, por ejemplo,
en un caso de lesiones graves. Hay un sujeto que ha sido lesionado, ¿no? Los hechos que se imputan, los hechos que se acusan son por delito de lesiones graves, pero resulta de que en este caso, por decirlo, la reparación civil que corresponde es imponerle, por decirlo, 10.000 soles, ¿no? Entonces, si no existe en esa investigación o en ese proceso la persona agraviada o afectada de la comisión de ese hecho delictivo de lesiones graves no se ha constituido en actor civil, esto implica solicitar al juez, ¿no? Y a través de una audiencia, el juez admitir a esta persona que ha sido afectada o agraviada de la comisión de un hecho delictivo como, en este caso, a efectos de qué? De que pueda solicitar en los extremos, por ejemplo, de la reparación civil, ¿no? Porque es una parte que en realidad es afectada, ¿no? En ese sentido, si en caso de que la fiscalía, por ejemplo, al momento de acusar ya existe la constitución de un actor civil, en realidad la fiscalía ya no tiene nada que ver con la reparación civil. ¿Por qué? Porque existe un actor civil de por medio que se ha constituido, ¿no? Entonces la fiscalía pierde esa facultad o pierde esa potestad de poder reclamar a través de una acusación en un juicio los extremos de la reparación civil, ¿no? Siempre en cuando exista la constitución de un actor civil. Si no existe la constitución de un actor civil, la fiscalía está en todas sus facultades, en este caso, de poder solicitar tanto, en este caso, los extremos de la comisión del delito, ya sea la pena, y quizás, por ejemplo, las reglas de conducta que corresponde imponer a ese sujeto a través de una sentencia, y también el extremo, por ejemplo, de las multas, las inhabilitaciones y los tipos de pena que existen, y además el extremo de la reparación civil, ¿ya? Otro de las funciones importantes también que tiene en este caso la fiscalía es, por ejemplo, de prevenir el delito, ¿no? Vela por la prevención del delito, la fiscalía. ¿Y de qué manera la fiscalía en realidad vela por la prevención del delito? Es a través, en este caso, de las fiscalías de prevención del delito. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de las fiscalías de prevención del delito, ¿no? Por intermedio de las fiscalías especializadas en este caso de prevenir los delitos, es que la fiscalía ejerce que digamos una facultad o una potestad de poder decirle a los ciudadanos o a aquellas personas que están propensos o aún no llega a consumarse un delito, decirle, ¿sabes qué? No cometas ese hecho que tú estás queriendo cometer un delito, ¿no? Entonces, a través de esta fiscalía es que se interviene a que las conductas en realidad no se concreticen. Por decirlo, en un caso de usurpación hay una parte que dice, bueno, mi vecino tal, ese día pasó por la puerta de mi casa y me dijo que iba a derrumbar mi hito, que me iba a tumbar la pared, que se iba a meter más allá de la línea colindante de mi propiedad, ¿no? Entonces, ese ciudadano puede poner en conocimiento ese dicho o ese hecho ante la Fiscalía de Prevención del Delito, y la Fiscalía de Prevención del Delito tiene que actuar. Actuar de inmediato a fin de qué? De que pueda culminar en este caso aquella parte que aparentemente está tratando, queriendo de amenazar, ¿no? A su vecino, a fin de qué? De que esa conducta que pueda constituir más adelante la comisión de un delito, por decirlo, usurpación o daños, no llegue a concretizarse, ¿no? Entonces, a través de la Fiscalía de Prevención también se busca de prevenir las conductas. Los fines de la pena que establece el Código Penal no solamente es, por ejemplo, cuando ya se ha concretizado o se ha cometido un delito, sino lo que busca también el Código Penal es prevenir. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso existe fiscalías de prevención del delito, ¿no? Y la fiscalía en realidad es el titular de la acción penal pública porque es el único sujeto, en este caso es el único órgano que puede actuar ya sea a instancia de parte o de oficio frente a cualquier hecho para poder investigar, ¿no? Hay noticias, por ejemplo, de que, a ver, por las redes sociales, por ejemplo, se propala una información en donde quizás un efectivo policial está recibiendo dinero,
y el fiscal toma conocimiento de ello, ¿no? No necesita en realidad de recibir una denuncia escrita formal que ingrese por mesa de partes o quizás a través de una dependencia policial para que pueda aperturar o investigar. La fiscalía de oficio puede ingresar e investigar frente a un hecho que pueda constituir algún indicio de carácter delictuoso, ¿no? Entonces, no siempre la fiscalía va a actuar, por ejemplo, a instancia quizás de una denuncia, ¿no? Puede actuar de oficio, ¿no? Frente a aquellos hechos o aquellos delitos que son perseguibles de oficio, ¿no? Casi la mayoría de todos del catálogo que establece en este caso el Código Penal son delitos que se persiguen de oficio. Homicidios, por ejemplo, robos, usurpaciones, falsificaciones de documentos, delitos contra la administración pública, caso de crimen organizado, lavado de activos, casi todo, ¿no? Excepto, por ejemplo, delitos como, por ejemplo, que afecten en este caso, por ejemplo, contra el honor, ¿no? Que se ven a través de procesos, en este caso de querella, ¿no? Entonces, la Fiscalía en realidad es un órgano constitucionalmente autónomo, como ya lo habíamos dicho, ¿ya? Y, y vamos a conocer un poco cómo está organizado la Fiscalía, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva un organigrama de cómo está estructurado la Fiscalía. En realidad es un órgano tremendo, es inmenso, ¿no? Ahí se pueden percatar ustedes de, por ejemplo, esto normalmente a veces preguntan en los exámenes de cuando postulan, por ejemplo, para asistente de función fiscal o asistente administrativo. Les van a preguntar, por ejemplo, esa jerarquía, si no me equivoco, establece el Código Procesal Penal, también lo establece en cuanto a las competencias y el organigrama del Ministerio Público. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, de todo de esta entidad que preside en realidad es el fiscal de la Nación. Pero muy independientemente del fiscal de la Nación, ¿no? Que en este caso es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, o sea, del fiscal de la Nación hacia abajo está la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Todos los fiscales supremos, ellos conforman una junta y eligen al fiscal de la Nación, ¿no? Que en este caso preside prácticamente a todo lo que es el Ministerio Público a nivel nacional. Pero dentro de ello en realidad tiene sus órganos administrativos, ¿no? Que en realidad no es parte de que nos importe tanto, pero para avanzar el tema, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación, de la Junta de Fiscales Supremos, está más abajo, ¿quiénes? Está la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores. Estos están en cada distrito fiscal. Por ejemplo, en Huaura existe una Junta de Fiscales Superiores, que la preside en este caso es la Junta de Fiscales, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ¿no? Son las que se encuentran en un rango intermedio, ¿no? Entre la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos. Y esta Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal elige en este caso al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ¿no? Una pregunta, a ver, para quienes quizás estén interesados en postular a la fiscalía, no sé, ¿cuántos distritos fiscales a nivel nacional existen? Eso preguntan a veces en los exámenes de admisión, pero en los exámenes para postular en este caso, perdón, para asistente de función fiscal o el asistente administrativo. ¿Alguien sabe cuántos distritos fiscales existen a nivel nacional? ¿Qué dice Brenda Gutiérrez Tamayo? ¿Se encuentra Brenda? Lisbeth Cori. 34, si no me equivoco, doctor. Así es, existe actualmente 34 distritos fiscales a nivel nacional, ¿ya? Esto está distribuido a nivel nacional en diferentes puntos
hay distritos, por ejemplo, hay departamentos que tienen más de un distrito fiscal. Por ejemplo, para quienes son de provincia, solamente en Lima, si no me equivoco, existe algo de 5 o 6 distritos fiscales. Solamente en Lima. Existe, por ejemplo, Lima Noreste. Existe Lima, hay un ruido ahí. Ramiro Salamán, ¿podrías apagar tu audio? Gracias. A ver, solamente en Lima, por ejemplo, existe algo de 5 o 6 distritos fiscales, ¿no? A diferencia de otros, en provincias existe a veces uno o dos. Por ejemplo, en Huaura solamente existe un solo distrito fiscal de Huaura, y este está subdividido en varias sedes, ¿no? Por ejemplo, Cajatán, Bollón, hay uno que está en Barranca, hay otra que está en Huaral y otro netamente en Huacho, ¿no? Entonces, pero en Lima, por ejemplo, existe Lima Centro, que es un distrito fiscal de Lima Centro, que es Lima mismo. Hay Lima, por ejemplo, distrito fiscal de Lima Norte, hay distrito fiscal, por ejemplo, de Lima Sur, hay distrito fiscal de Lima Este, hay distrito fiscal de Lima Noreste y distrito fiscal de Callao. O sea, estamos hablando de 6 distritos fiscales que componen solamente Lima, ¿no? Cada uno son con sus espacios y sus territorios determinados, ¿no? Cada uno. Entonces, solamente en Lima hay 6 distritos fiscales, ¿se dan cuenta? Entonces, en algunas provincias, en algunos departamentos hay 2 o 3 también, eso depende del espacio de la población geográfica, en este caso, ¿no? Por eso que hay 34 distritos fiscales, ¿ya? Bueno, y ya debajo, en este caso de la Junta de Fiscales Superiores, está en este caso los fiscales provinciales, ¿no? Entonces venimos desde arriba, por ejemplo. Arriba tenemos a los fiscales supremos, ¿no? Que eligen en este caso al fiscal de la Nación. Tenemos, por ejemplo, a la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal, que eligen en este caso al presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Y abajo tenemos en este caso los fiscales provinciales, ¿no? Los fiscales provinciales son, en este caso, también tienen alguien que les preside, que viene a ser en este caso el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, ¿no? En algunos distritos fiscales sí existe, ¿ya? Pero debajo de todo ello está pues en este caso los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos, ¿no? Prácticamente todo está debajo, ¿no? O sea, nosotros quienes estamos trabajando en los despachos provinciales, estamos en el último rango prácticamente, ¿no? En los despachos de las fiscalías provinciales, ¿no? Y aquí está compuesto, pues, obviamente, por los fiscales adjuntos, los asistentes administrativos y todo lo demás, ¿no? Aunque los asistentes administrativos y de función fiscal en realidad existen en todas estas instancias que hemos mencionado, ¿no? Pero en realidad la fiscalía está compuesto más allá del organigrama. Existen hoy en día una ramificación o que digamos una descentralización de especializaciones dentro de la fiscalía. Por ejemplo, existen fiscalías de corrupción de funcionarios que ven netamente delitos funcionariales, o sea, investigar delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Existe, por ejemplo, las fiscalías provinciales, ¿qué cosa? Corporativas, por decirlo, en las fiscalías penales, que ven netamente, por ejemplo, las investigaciones abocados a delitos comunes, por decirlo. Robo, hurto, usurpación, falsificación de documentos, etcétera, ¿no? Todo lo que son delitos comunes. Ahora, pues, existe también las fiscalías especializadas, por ejemplo, de delitos de agresiones, ¿no? Contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que ven netamente todos aquellos delitos que repercutan o que tengan que ver con la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué delitos están aquí, por ejemplo? Feminicidio, todo lo que es violación sexual, ¿no? Delitos, por ejemplo, de lesiones, acoso, por ejemplo, pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Me parece que también ven pornografía infantil.
y todos aquellos delitos que estén vinculados en este caso cuando se afecten, por ejemplo, em, o se cometan violencia contra la mujer o algún integrante del grupo familiar, ¿no? Entonces, todo ve esta fiscalía. Fiscalía de Prevención del Delito que les mencioné anteriormente. Existe fiscalía, por ejemplo, mixta de familia, que ve todo lo que es asuntos de familia, ¿ya? También existe, por ejemplo, las fiscalías de crimen organizado, que ven casos más complejos de organizaciones criminales que se rigen a través de la ley 30.077, ¿ya? Existe, por ejemplo, fiscalías de tránsito, ¿no? En algunos distritos fiscales de provincia no existe, pero aquí en Lima normalmente existe. Existe, por ejemplo, en algunos distritos fiscales, por ejemplo, las fiscalías de decisión temprana, fiscalías, por ejemplo, de liquidación, ¿no? O fiscalías de investigación. Aquí en Lima se conoce como las fiscalías penales, pero en provincia se conoce como fiscalías de investigación. Por ejemplo, también existe en este caso fiscalías de lavado de activos y pérdida de dominio, que ven netamente delito de lavado de activos, ¿no? Y se está descentralizando casi a nivel nacional, ¿no? A ver, hay fiscalías, por ejemplo, de tributarios, que ven todo lo que es delitos tributarios. O sea, en realidad, prácticamente todos los delitos que establece el Código Penal se ha descentralizado en especialidades. ¿A fin de qué? A fin de que en este caso se pueda de alguna forma que digamos tener resultados de investigaciones mucho más eficientes, ¿no? A través de la especialización. ¿Por qué? Porque a veces un fiscal que ve, por ejemplo, todos los delitos que establece el Código Penal resulta ser a veces un poco dificultoso. Si solamente para ver un caso de crimen organizado te demoras, por decirlo, 3 años o 4 años para investigar, ¿en qué momento te da tiempo, por ejemplo, para que veas otros delitos que tú investigas? Entonces, es por eso que resulta importante la descentralización, en este caso, de las fiscalías por especialidad, ¿no? Entonces, hay fiscalías que se han especializado en realidad bastante, ¿no? A ver, no sé qué fiscalía me olvido, pero en este caso, fiscalía, por ejemplo, del medio ambiente también hay, ¿no? Que normalmente, por ejemplo, hay por la selva, ¿no? Acá normalmente en Lima también hay, ¿no? Pero hay fiscalías que ven netamente, por ejemplo, delitos que se cometen contra el medio ambiente, ¿no? Contra el sistema ecológico, ¿no? Entonces, hay especialidades en realidad de fiscalías por todo lado, ¿ya? Eh, en realidad, el asistente administrativo y el asistente de función fiscal dentro del despacho fiscal cumple un rol o una tarea bastante importante, ¿ya? En el despacho fiscal, el asistente administrativo, ¿ya? Su labor netamente está enfocado en el trabajo que realiza en mesas de partes, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito. Cerrar la diapositiva.
Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, en este caso, la labor, por ejemplo, que desempeña los asistentes administrativos, sobre todo, está enfocado básicamente a la labor que desempeña en mesa de partes. A ver, más o menos para que entiendan o aterricen en realidad cómo se maneja este tema de la organización de un despacho fiscal corporativo. A ver, hasta donde yo tengo entendido, aquí en el Perú existe alrededor de 4 MOF, ¿ya? Que hasta hace como un mes y medio o 2 meses aproximadamente que se acaba de emitir un nuevo MOF que es único y que rige a nivel nacional. ¿Cuál es el problema que tienen en este caso las fiscalías a nivel nacional? Es que, por decirlo, el Distrito Fiscal de Huaura, que tiene un modelo de cómo era o cómo se trabaja en un despacho corporativo, es diferente al trabajo operativo que se realiza, por ejemplo, en Lima Norte, o en Lima Centro, o en Lima Sur. ¿Por qué? Porque tiene un MOF totalmente diferente. Les voy a explicar. Para quienes son de provincia, por ejemplo, no sé, Arequipa, no sé, el Lambayeque, Cusco, Moquegua, no sé, porque son normalmente de provincia, trabajan con el modelo de Huaura, ¿no? Yo he trabajado en Huaura, soy de Huaura, del Distrito Fiscal de Huaura, de allá vengo, pero allá es distinto. Por ejemplo, la sede, la principal, la sede en el Distrito Fiscal es que está descentralizado, ¿no? En sus provincias, ¿ya? Pero resulta de que la composición de cada sede, de esta y de la misma sede principal o como sus subsedes, existe, por ejemplo, un coordinador general, ¿no? Y este coordinador general es aquel sujeto que se encarga, por ejemplo, de la distribución de las denuncias. O sea, la competencia de este coordinador es, por ejemplo, todas las denuncias nuevas que ingresan a través de la mesa de partes, porque existe una mesa de partes que está enfocado específicamente para el coordinador, ingresa las denuncias a través de la mesa de partes y es él quien distribuye a todos los despachos, ¿no? Las denuncias. Va distribuyendo a todos, ¿no? Eso sucede con el modelo de Huaura, o sea, con el MOF que se manejaba en Huaura. Entonces, competencia de él, de poder distribuir las denuncias. Con el modelo, por ejemplo, de Lima Norte, que se maneja aquí en Lima Norte, eso no sucede así. ¿Qué es lo que sucede? Hay una mesa de partes general que no depende de un coordinador porque no existe coordinación, que sí en provincias, yo creo que sí aún existe todavía en provincias. Aquí en Lima Norte no existe el coordinador. El coordinador aquí en Lima Norte no hay, y las denuncias que ingresan, todas las denuncias que ingresan a la fiscalía, depende y es facultad de quién, de la mesa de partes general. O sea, la mesa de partes lo único que hace es recibir la denuncia, ahí trabajan los asistentes administrativos, reciben la denuncia, ingresan en el sistema y el sistema de manera aleatoria, general, distribuye a todos los despachos de la fiscalía, todititos. No es atribución en este caso, de un coordinador, de una persona que diga, no, que tal denuncia corresponde a tal despacho, lo mando acá, ya, así. No, aquí el sistema es automático y la denuncia distribuyen por todo lado. Así trabajan aquí en Lima Norte. ¿Cuál es el detalle? Aquí en Lima Norte también, por ejemplo, existe lo que se llama, por ejemplo, la presidencia de Junta de Fiscales provinciales, ¿no? Existía en ese tiempo. Y también, por ejemplo, los coordinadores, ¿no? Pero en otros sitios, en otras provincias, estas figuras no existen. Existen, por ejemplo, lo que se llaman los decanos, ¿no? En realidad estos de acá son ciertas situaciones que vienen del antiguo código, ¿no? A veces se han quedado ahí esas facultades o esos términos porque la ley del Ministerio Público también en realidad se ha construido y se ha creado con el antiguo código y necesita en este caso reformularse ciertas cosas a fin de actualizar y se pueda manejar con el nuevo sistema, ¿no? Entonces,
Eso sucede, por ejemplo, con estos modelos. Lima Sur también tiene otro trabajo. Se parece mucho a la coordinación que se hace en Huaura, ¿no? Entonces, Lima Sur es distinto también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a despachos, a organización de despachos dentro de las fiscalías es distinto también. ¿Por qué? Huaura, por ejemplo, existe despacho de investigación 1, 2, 3, algo así, que creo en provincia es lo mismo, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en Lima Norte, cada fiscalía está compuesto, por ejemplo, de 4 despachos, ¿no? Eso depende en realidad de cada uno, de cada organización, de la población que tiene o se requiere en este caso de la incidencia delictiva, ¿no? Pero qué decir, por ejemplo, del modelo que entró en Lima Centro, ¿no? No sé quiénes trabajan en Lima Centro o están postulando a Lima Centro, pero Lima Centro en realidad lo que se pide a Lima Centro le dan prácticamente todo. En Lima Centro, un despacho, en provincia, a ver, por ejemplo en provincia, en Huaura y otras provincias, normalmente, ¿quiénes componen un despacho? Hay un fiscal provincial, sus 2 adjuntos, hay 2 asistentes administrativos y un asistente administrativo. O sea, en un despacho pueden trabajar 6 personas como máximo, ¿no? En un despacho, 6 personas como máximo. En provincia. Eso es lo que normalmente ocurre. ¿Ya? Pero acá en Lima Norte no. Aquí en Lima Norte cada fiscal tiene su propio asistente de función fiscal y su asistente administrativo, uno por despacho, muy independientemente de sus 2 adjuntos y su provincia. Pero vayan allá y miren la realidad de Lima Centro. En Lima Centro un despacho es bastante, existe bastantes personas. Existen 4 fiscales adjuntos, estamos hablando de un solo despacho, 4 fiscales adjuntos, un provincial, existe 4 asistentes de función fiscal y 2 asistentes administrativos. O sea, trabajan más de 10 personas en solo un despacho, alrededor de 12 personas en un solo despacho. Así está compuesto Lima Centro. Entonces, se dan cuenta de la realidad que tiene Lima Centro con la realidad de las provincias, pese a que hay carga bastante. En realidad, Lima, cuando he ingresado a este modelo nuevo, del nuevo Código Procesal Penal en Lima, se ha creado ese plan piloto, ¿no? Y como plan piloto también en Lima Centro se ha implementado lo que se llama en este caso el sistema de bandeja fiscal, ¿ya? Que es un sistema nuevo, en realidad. Es un sistema que ha entrado como plan piloto en Lima Centro, pero en este caso que está teniendo ciertos problemas porque prácticamente la labor, en este caso del asistente administrativo y de función fiscal, está enfocado ¿a qué? A escanear todos los documentos. O sea, es una carpeta virtual, una carpeta fiscal virtual, por decirlo. Las notificaciones, los escritos, las pericias, los oficios que ingresan, o sea, todo se escanea en esa bandeja fiscal. O sea, el asistente de función fiscal prácticamente un día de la semana, de los 5 días de la semana se pasa escaneando todos los documentos de cada carpeta fiscal que ingresa a través de la mesa de parte, ¿no? Esa es la bandeja fiscal. ¿Y por qué se ha implementado este sistema en Lima Centro? Porque en realidad lo que quiere hacer la Fiscalía es similar a lo que viene realizando el PJ a través de ¿qué? Del expediente judicial electrónico. Eso es lo que quiere hacer la Fiscalía, ¿no? Pero en realidad que tiene ciertos problemas aún todavía porque uno mismo tiene que escanear ese documento y subirlo al sistema. Y es trabajoso y es tedioso porque tienes que estar perdiendo el tiempo haciendo eso, aunque lo único que te facilita en este caso es de que tienes documentos virtuales. O sea, puedes estar en tu domicilio y ingresas a tu bandeja fiscal así como se ingresa a través del sistema 2, ¿ya? Y puedes tú visualizar tu carpeta, ¿no? Pero eso requiere tiempo porque tienes que estar escanee todos los documentos, ¿no? A diferencia del sistema de gestión fiscal, que es un sistema distinto, que entró con el nuevo código, ¿ya? Y que se implementó en Huaura por primera vez, pero esto de acá es un sistema que digamos que no te permite tener la carpeta virtual, ¿no? Pero sí puedes tú descargar a través del editor ciertas disposiciones, algunos documentos y todo lo demás, pero no es tan relleno como la bandeja fiscal, ¿no? Pero está, en realidad,
está en prueba de si funciona o no funciona en Lima Centro, ¿no? Pero dada la situación de cómo se ha implementado en Lima Centro, esto se va a extender a nivel nacional y créanme de que seguramente el otro año va a tener que quizás estar implementándose ya en más distritos fiscales, ¿no? Que va a ser un poco tedioso, trabajoso, sobre todo para la labor administrativa, pero es lo que en este caso la fiscal de la nación lo que están buscando es la virtualidad, ¿no? De tener en este caso una carpeta fiscal virtual en donde se pueda descargar prácticamente todo y tener todos los actuados en una carpeta fiscal electrónica. ¿Ya? Pero yendo más allá, ya la parte que quizás más le interesa a ustedes es sobre todo las funciones o las labores que ustedes pueden desempeñar dentro de un despacho fiscal. Iniciamos en primer lugar por los asistentes administrativos. ¿Ya? Ya les había mencionado a ustedes, cuál es más o menos la labor que desempeña el asistente administrativo. En un despacho fiscal, el asistente administrativo está enfocado netamente a su mesa de pago, ¿ya? Quizás yo entiendo que en la clase están algunos practicantes, voluntarios y quizás algunos que ya terminaron la universidad y están pensando en postular algún en este caso, alguna vacante para asistentes administrativos o función fiscal, porque esto en realidad normalmente preguntan, sobre todo en las entrevistas, ¿ya? El asistente administrativo, normalmente está para atender en este caso a los usuarios, a los abogados, a los agraviados, a los diputados, ¿no? Por decirlo, si le solicitan alguna información, el asistente administrativo es quien propicia y quien le da esa información a las partes. Lo que tiene que hacer en este caso el asistente administrativo cuando, por decirlo, viene un abogado, ¿no? Un abogado y le dice, ¿sabes qué? Quiero ver el estado, por ejemplo, de este caso, ¿no? Quiero averiguar el estado de este caso, ¿no? Entonces, el asistente administrativo como parte de su función es, por ejemplo, verificar si realmente ese abogado está apersonado, por decirlo, en esa carpeta o en esa investigación. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden dar información a terceros que no estén apersonados o que no forman parte de esa investigación o de ese proceso. ¿Por qué? Porque eso está prohibido, no se puede dar. Entonces lo que tienen que ustedes verificar es, por ejemplo, quizás a través del sistema de gestión fiscal, si existe o no un apersonamiento, un escrito de apersonamiento que ha presentado ese abogado, ¿no? Si es así, le pueden brindar información, ¿no? Si no es así, no pueden porque en realidad eso está prohibido, ¿ya? ¿Qué más puede hacer el asistente administrativo? Por decirlo, al día, en un despacho puede haber 300, 400 o 500 casos entre los 3 fiscales que trabajan ahí en ese despacho. Y ustedes saben de que todos los días, quienes practican, han sido voluntarios, esigristas, todos los días ingresan escritos a través de mesas de partes. ¿Y qué hace el asistente administrativo? ¿Cuál es su labor? Todo escrito que ingresa tiene que descargarlo ¿en qué? En el sistema de gestión fiscal. Hay una opción del sistema de gestión fiscal que se llama seguimiento y ahí tiene que descargar todo, ¿no? Por ejemplo, hay un escrito de apersonamiento de un abogado que ha ingresado, entonces escrito de apersonamiento presentado por tal, ¿no? Y tienen que descargar en el sistema. Todo escrito que ingresa se descarga en el sistema. Cédulas de notificaciones que ingresan, por ejemplo, de trámite documentario, hay que descargar en el sistema, ¿ya? Todos se descargan en el sistema, ¿no? Viene alguien preguntar si es parte de esa investigación, verificar, por ejemplo, a través del sistema si realmente es parte o no en el proceso y hay una serie de opciones que se puede hacer la búsqueda a través del sistema de gestión fiscal de esa persona que viene a preguntar, ¿no? ¿Qué más hace el asistente administrativo? Un consejo. Si hay, por decirlo, en un día ingresado 30 o 40 escritos, por ejemplo, diferentes documentos, cédulas, oficios, notificaciones, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer?
El asistente administrativo obviamente va a tener un cuaderno aparte, que es netamente de escritos, ¿ya? De escritos de cada fiscal, ¿no? Entonces, tiene que llenar todos los escritos que ha ingresado y dar cuenta a cada fiscal, ¿no? Por decirlo, del fiscal 1 ha ingresado 15 escritos y darle cuenta, ¿no? En el día de ser posible. ¿Por qué? Porque a veces ingresan escritos importantes o notificaciones incluso del Poder Judicial, aunque ahora todo se maneja por casilla. Entonces, tiene que darse cuenta en el día, ¿no? Porque hay escritos que en realidad necesitan darse, impulsar de manera urgente, ¿no? Incluso pueden incurrir en alguna responsabilidad si en caso que no dan cuenta, por ejemplo, en el momento indicado, ¿no? También entre las funciones o las labores que desempeña en este caso el asistente administrativo está, por ejemplo, en tener actualizado en este caso, por ejemplo, la agenda, ¿no? La agenda en este caso del despacho fiscal. Normalmente antes de que quizás existía esto de la casilla electrónica que ahora lo maneja cada fiscal es responsable de su casilla electrónica, prácticamente el asistente administrativo cumplía esa labor de poder estar, por ejemplo, recepcionando todos los documentos, ¿no? Todas las notificaciones del Poder Judicial a través de esa mesa de parte y estar descargando, ¿no? Y ustedes saben de que las notificaciones del Poder Judicial ingresan en realidad bastante, ¿no? Entonces, eso eran las labores prácticamente, ¿no? Otra de las labores que, por ejemplo, puede desempeñar en este caso mesa de partes, el asistente administrativo sin mesa de partes, es, por ejemplo, si viene alguien a solicitar una copia, dárselos, ¿no? Previo proveído en este caso de que ya haya existido. Eh, ¿Cuál es el detalle? El detalle es el siguiente. El asistente administrativo no proyecta por si acaso, ¿ya? No proyecta. No proyecta, por ejemplo, disposiciones, no proyecta requerimientos, ni tampoco provee. Por eso que su labor es netamente, ¿qué cosa? Mesa de partes. Ese es su centro de trabajo del asistente administrativo. Ellos no proyectan prácticamente, ¿no? Se abocan a su mesa de partes. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, aquí en Lima Norte y otros distritos aquí de Lima? El asistente administrativo prácticamente notifica, o sea, de los fiscales, todos los proyectos que se han realizado, por decirlo, 10, 15 o 20 proyectos en una semana, todito se le entrega aquí al asistente administrativo. Y el asistente administrativo es, en este caso, la persona que notifica prácticamente de todos, ¿no? Se dedica en este caso de notificar, ¿no? Pero eso no sucede, por ejemplo, en provincia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en provincia normalmente todo lo que se proyecta, el asistente de función fiscal es responsable de poder darle el trámite respectivo, ¿no? De notificar, ¿no? De notificar en este caso ese proyecto que se ha firmado y es el asistente de función fiscal quien notifica, ¿no? E incluso es el asistente de función fiscal el responsable de ir a trámite documentario y dejar, por ejemplo, para los notificadores. Pero en algunos distritos fiscales en realidad no sucede así. Es el asistente administrativo quien notifica y que va a diligenciar todos esos documentos. ¿A dónde? A trámite documentario, o sea, deja. Eso es su labor. O sea, una de las labores también que tiene en este caso el asistente administrativo es eso. Pero eso depende a veces mucho de las labores adicionales que les pueda, en este caso, otorgar el fiscal provincial, ¿no? El fiscal provincial o quizás algún fiscal adjunto, ¿no? O sea, netamente no es a veces la mesa de partes. ¿Por qué? Porque a veces hay fiscalías o hay despachos en donde en realidad no hay carga, pues. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes sentados ahí en su mesa de partes esperando de que a ver si ingresan algún escrito, que esto, que lo otro, y no van a hacer nada? Entonces, tienen que también prestar apoyo y trabajar. Por eso es despacho corporativo. ¿Qué cosa significa un despacho corporativo? Ese nombre no se olvide. El despacho corporativo en realidad es un despacho en donde pueden trabajar varios sujetos, varias personas, pero todos se apoyan entre sí, ¿no? No es que, por ejemplo, el asistente administrativo y el asistente de función fiscal, porque tienen funciones delimitadas, establecidas a través del MOF, uno no puede realizar lo que hace el otro, ¿no? O sea, el otro que le diga, no, eso no es mi función, yo no hago eso, yo no te puedo apoyar en eso porque eso no es mi función, ¿no? Pues son un despacho corporativo.
Y un despacho corporativo en realidad significa apoyarse entre todos para lograr qué cosa, fines comunes. Eso es lo que se busca. Por eso que a nivel nacional las fiscalías están bajo esa óptica o esa filosofía o ese enfoque que se maneja de un despacho corporativo, ¿no? Existen en realidad personas de todo, conflictos, siempre hay problemas en el despacho, pero hay que tratar de solucionar los problemas en el despacho, ¿no? Y no porque quizás alguien sea una persona que, bueno, que no desarrolla este tipo de actividades, bueno, y no va, quizás va a dejar de hacer, no querer hacer algo que en realidad puede apoyar pese a que no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, eso depende de las decisiones que tenga que tomar también el fiscal provincial, porque al final de cuentas es el jefe del despacho y puede ordenar funciones adicionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos eso es el trabajo que desempeña en este caso los asistentes administrativos. ¿Ya? Me importa un poco que sepan también para que se lleven algo de cómo están compuestos, por ejemplo, en este caso, cómo es el manejo de las carpetas. Hay un reglamento que me parece que a Anthony le he pasado, incluso un manual, en donde establece cuáles son la composición que tiene, por ejemplo, una carpeta fiscal, ¿no? A ver, voy a preguntar, por ejemplo, está presente Jennifer Gabriela Lescano Rivera. ¿Cuántos folios tiene en este caso una carpeta fiscal? ¿De cuántos folios está compuesto? ¿Está Ángela Alarcón? Eso le van a preguntar en sus entrevistas, sobre todo a los asistentes administrativos, por si acaso. Sheila Oyola. ¿Está Brenda Sánchez? A ver, en este caso, una carpeta fiscal está compuesto en realidad de 200 folios, ¿ya? 200 folios. Y cada 200 folios es un tomo. Un tomo, 2 tomos, 3 tomos, 4 tomos, ¿no? Cada tomo tiene 200 folios, ¿ya? A diferencia, en realidad, de aquellas carpetas que manejan, por ejemplo, estas fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, ¿no? Que normalmente en algunas ocasiones lo componen de 500 folios. ¿Por qué? Porque como son tantos tomos, por decirlo, hay investigaciones complejas que se requiere tener un montón de tomos en realidad, ¿no? Hay casos de crimen organizado no se comparan, por ejemplo, esos casos de robo, de hurto, que tienen, ni siquiera alcanzan a veces los 200 folios, pero estos casos superan de los 150 folios, estos casos de crimen organizado. Son megacasos. Con decirlo nada más, de que por ejemplo, el caso, en este caso de Gerald Oropesa, me parece que tiene más de 500 tomos. Imagínense un cuarto lleno de solamente carpetas fiscales, ¿no? Entonces, es sumamente complejo, ¿no? Mantener quizás solamente una composición de 200 tomos, ¿no? Por eso es que a veces algunos despachos que ven caso de crimen organizado las componen de 500 folios, pero el reglamento establece de 200 folios y cada tomo tiene 200 folios, ¿ya? Se enumera, eso les van a preguntar en las entrevistas, asistentes administrativos sobre todo. Se enumera la parte superior extremo derecho de cada foja. Cada foja es un folio, ¿ya? En números y en letras. Así, números y letras. 1 en número, 1 en letras. Así, se enumera, ¿no? De forma ascendente, perdón, de menor hacia mayor, ¿no? Del 1 hacia adelante, ¿ya? ¿Qué más les van a preguntar en la entrevista? Eso les preguntan de cajón. ¿Cuáles son los documentos que se adjuntan o se anexan, en este caso, en la carpeta principal? Sobre todo, asistentes de función fiscal y asistentes administrativos. ¿Qué les pregunta? Eso. ¿Cuáles son los documentos que contiene, en este caso, la carpeta principal? A ver, ¿qué dice Rildo Fernández? ¿Está presente Rildo?
José Luis. ¿Está José Luis? Sol Fernández Vela. Bueno, en este caso los documentos principales que se adjuntan en una carpeta principal, por ejemplo, son, a ver, de cajón tiene que estar la denuncia. Eso le van a preguntar en las entrevistas. ¿Qué más se adjunta? El informe policial. El informe policial que te remite, en este caso la policía, cuando ya ha terminado sus investigaciones, eso tiene que estar en tu carpeta principal. ¿Qué más? Todas las diligencias que se han realizado, los actos de investigación, los resultados de los actos de investigación que pueden ser, por ejemplo, las declaraciones, tiene que estar en la carpeta principal. ¿Qué más? Todas las actas que se han levantado, actas fiscales, actas policiales, inspecciones que se han realizado. ¿Qué más? Las pericias, por ejemplo, todo tipo de pericias. Los certificados médicos, ¿no? ¿Qué más? Las disposiciones, las providencias tienen que estar ¿en dónde? En la carpeta principal. ¿Y por qué no los requerimientos no deben de estar en la carpeta principal? Seguramente que algunos de ustedes los adjunten en la carpeta principal. No, porque todo requerimiento que se hace al juez, todo lo que se solicita al juez a través de un requerimiento, eso en realidad tiene que estar compuesto en un cuaderno independiente y aparte. Para eso se genera un incidente. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes han solicitado un requerimiento de confirmatoria de incautación o levantamiento de secreto de las comunicaciones, eso de ahí tiene que estar aparte. Se forma un cuaderno aparte. En el Poder Judicial es lo mismo, así se trabaja, por cuadernos separados, ¿no? Hay una principal y todas tienen sus cuadernos o sus carpetas adicionales, ¿ya? ¿Qué más lleva en este caso una carpeta principal? Disposiciones, providencias, ¿qué más? ¿Qué más puede llevar? Algo que me olvido. A ver, todos los principales. E incluso, a ver, ¿qué más me olvido? Declaraciones, todas las actas, lleva, a ver, no sé si me ayudan, si me olvido algo más. Claro, prácticamente eso. Algunas respuestas, algunos oficios también, algunos oficios, por ejemplo, oficios que te responde alguna entidad, ¿no? Dándote respuesta a algo, eso tiene que estar en donde, en la carpeta principal también y todo lo que, el documento que te remite, ¿no? Ahora, ¿qué documentos contiene en este caso la carpeta auxiliar? Eso también les van a preguntar en la entrevista, ¿ya? ¿Qué documentos contiene? La carpeta auxiliar normalmente contiene ¿qué cosa? Contiene los oficios y las cédulas de notificación. O sea, todos los oficios que, por ejemplo, ustedes solicitan pidiendo información a todas las entidades, contiene la carpeta auxiliar. ¿Qué más? Las notificaciones, las cédulas de notificaciones que ustedes han generado, todo eso tiene que estar en la carpeta auxiliar. ¿Qué más? Tiene que estar en este caso también anexado o adjuntado los cargos de las cédulas, de los oficios, todo en la carpeta auxiliar, ¿no? La carpeta auxiliar es algo adicional a la carpeta principal, ¿no? Pero en la carpeta principal está prácticamente todos los resultados de los actos de investigación, ¿ya? Todo contiene ahí. Eso de ahí normalmente preguntan en las entrevistas, ¿ya? Para asistentes administrativos, asistentes de función fiscal, sobre todo administrativo, ¿ya? Ahora, para entrar ya a detallar cuáles son las labores, sobre todo del asistente de función fiscal, ¿ya? Ahí, a ver, en mayo más o menos de este año salió una resolución en el cual establecía ciertas facultades o ciertas prerrogativas a los asistentes de función fiscal y se modificó ciertas cositas, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo,
una de las funciones que tiene, en este caso, el asistente de función fiscal es, por ejemplo, elaborar los proyectos de providencia, disposiciones, requerimientos y oficios por orden del fiscal, dice, quien debe instruir sus lineamientos y fundamentos, siendo responsable de la numeración correlativa que corresponde, ¿no? Esto es un detalle importante. El asistente de función fiscal, en realidad, tiene que conocer en este caso derecho, ¿no? El asistente de función fiscal prácticamente es una columna del fiscal. ¿Por qué? Porque hay en algunos distritos fiscales que los fiscales normalmente están todos los días en la audiencia. O sea, todo el día se la pasan en la audiencia. ¿Y quién creen que es la persona que hace todos los proyectos? Por ejemplo, de aperturas, de ampliaciones, de archivos, de formalizaciones, requerimientos que se solicitan. ¿Quién creen? Es el asistente de función fiscal. ¿Quién creen que notifica todo eso? ¿Quién creen que hace prácticamente el trabajo operativo en el despacho? Incluso tomar declaraciones, atender a los usuarios cuando vienen a preguntar por sus carpetas, porque el asistente administrativo, por ejemplo, viene un abogado que está personado y le dice, ese caso lo tiene el fiscal tal. ¿Con quién creen que se va a entrevistar ese abogado defensor? Se va a entrevistar con el asistente de función fiscal, ¿no? Entonces, el asistente de función fiscal es quien atiende, quien toma declaraciones, es el que proyecta, tiene que incluso foliar, actualizar las carpetas, incluso estar verificando el sistema. O sea, la labor que desempeña el asistente administrativo es mucho más, ya de mayor responsabilidad quizás, al que desempeña en este caso el asistente administrativo, ¿ya? Entonces, lo que hace el asistente de función fiscal es proyectar, o sea, es de ayuda, coopera, en este caso, a la elaboración de ¿qué? De proyectos de providencia, requerimientos y disposiciones, ¿no? Yo creo que ustedes saben diferenciar qué es una providencia, un requerimiento y una disposición. No son lo mismo. Un requerimiento es todo lo que uno solicita al juez. O sea, por ejemplo, requerimiento de prisión preventiva, requerimiento, por ejemplo, de prórroga de plazo, requerimiento, por ejemplo, de confirmatorio de incautación, levantamiento del secreto de las comunicaciones, bancario, requerimiento, por ejemplo, para las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se lo solicita al juez, todo se hace a través de requerimientos, a través de solicitud, ¿ya? Pero la disposición es diferente. La disposición es netamente actos que realiza en este caso el fiscal para, por ejemplo, emitir pronunciamiento de fondo respecto a qué? A la investigación en concreto. ¿Para qué usan disposiciones? Aperturas, por ejemplo, archivos liminares. No estoy diciendo archivo preliminar, que es totalmente distinto y diferente. Se usa, por ejemplo, para ampliar las investigaciones preliminares, para realizar archivos preliminares, para formalizar la investigación a través de disposición, para prorrogar la formalización de la investigación, por ejemplo, en casos solamente, ¿qué cosa? Comunes, 120 días por 60, porque si se trata de casos complejos o de crimen organizado, no se hace a través de disposiciones, sino a través de requerimientos, ¿ya? Entonces, a través de disposiciones también, por ejemplo, se hacen las conducciones compulsivas. Un testigo no quiere venir a declarar, saco una disposición y lo traigo con una disposición. Mando a la dependencia policial, lo buscan y lo pueden traer para que declare en el despacho fiscal porque no quiere venir, ¿no? Y todo acto que requiera una motivación debidamente se hace a través de disposición. O sea, es una cláusula abierta que establece el Código Procesal Penal, me parece que está en el artículo 123, a ver, 122, actos que emite en este caso el Ministerio Público, ¿ya? Artículo 122. Y todo que se requiera fundamentación, porque hay ciertas cosas que cuando ustedes trabajen, en realidad no saben diferenciar a veces cuándo uso una providencia y cuándo uso una disposición. Y a veces terminan
emitiendo una providencia cuando en realidad eso corresponde a una disposición. Lo único que hacen a veces es cambiar el nombre, disposición o providencia. Entonces eso no puede suceder. Tenemos que diferenciar cuándo hacer una providencia y cuándo una disposición, ¿no? Entonces la disposición, otra razón, otro motivo que requiere en este caso una expresa motivación fundamentada tanto fáctica y jurídica, entonces se hace a través de ¿qué? De disposición. En cambio, las providencias son lo más simple que existe para dar impulsos, por ejemplo. Hay diligencias que se han programado, pero resulta de que no se han podido llevar a cabo por X motivos, pero tú estás dentro de los plazos aún todavía, entonces tú a través de una providencia le puedes dar impulso. ¿Para qué sirve? Para dar impulso, ¿no? Para dar trámite prácticamente, impulso nada más. No es un pronunciamiento de fondo, solamente para dar trámite a algo formal, algo sencillo. Por ejemplo, ingreso un escrito de un abogado por mesa de parte, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Proveer ese escrito dando cuenta, ¿no? Dando cuenta, el escrito tal, ingresado por tal, presentado por tal fecha, etc. Téngase presente y agréguese los actuados y al momento de notificarse, bueno, considérese las direcciones que establece, ¿no? Ingresa por ahí, por ejemplo, una pericia, ¿no? Téngase presente, ¿no? Entonces hay que proveer esa pericia, bueno, ¿no? Entonces sirve para eso, para proveer sobre todo, ¿no? Todo lo que ingresa por mesa de parte, ¿no? Para dar impulso, ¿no? Son lo más sencillo, lo menos frecuente que se usa, ¿no? Pero lo que más se usa son las disposiciones porque se requiere en este caso debida motivación tanto fáctica como jurídica y para eso se usan las disposiciones, ¿ya? Entonces, en eso coopera o ayuda sobre todo los asistentes de función fiscal, ¿ya? Otra de las funciones que tiene es coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información. En este caso dice, ¿de qué? De casos por orden bajo supervisión, ¿no? O sea, el asistente de función fiscal pues, tiene que tener organizado prácticamente todos los casos. A ver, no es que tiene 100 denuncias, 100 casos en el despacho, ese fiscal tiene 100 casos, entonces no es que todo lo tengan así desparramado o amontonado, no, sino que hay que organizar. Por un lado, por ejemplo, casos que están en investigación preliminar, ya sea en sede fiscal y sede policial. Por otro lado, casos que están, por ejemplo, en archivos, aparte. Casos que, por ejemplo, están formalizados, aparte. Casos que, por ejemplo, están en etapa intermedia, por otro lado. Casos que están en juicio, por otro lado. Casos que están por consentir, por otro lado. O sea, tiene que estar debidamente organizado. ¿Quién se encarga de eso? El asistente de función fiscal. ¿Ya? Esto es algo nuevo. Esto de acá, la 3, por ejemplo, que dice gestionar y recabar información por orden verbal o escrita, dice, del fiscal ante diversas instituciones públicas o privadas, incluido, dice, incluido en este caso, la revisión de los actuados ante el Poder Judicial o la Policía Nacional. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Los asistentes de función fiscal iban, por ejemplo, al Poder Judicial y le decían al especialista, ¿sabes qué? Quiero dar lectura de ese expediente, el fiscal me ha mandado que esto, que lo otro. ¿Qué hacían estos señores del Poder Judicial? Decían, no, tú no estás autorizado para dar porque tú no eres parte en el proceso. ¿Cómo? Al final de cuentas, el asistente de función fiscal, ¿quién es? No forma parte, acaso, del Ministerio Público, no forma parte de la Fiscalía. Entonces, ¿qué pasaba? Le terminaba rechazando y resulta de que el asistente de función fiscal, al final de cuentas, no daba ni siquiera lectura de los expedientes, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de problemas es que se le faculta a los asistentes de función fiscal a poder recabar. Incluso ahora pueden ir ustedes, asistentes de función fiscal, a dar lectura de los expedientes y los especialistas ustedes no les pueden decir nada porque hay una norma que les faculta a ustedes, ¿ya? Ante la policía pueden ir, por ejemplo, incluso levantar algunos actas. O sea, están facultados ustedes. La policía no les quiere dar el informe, han estado reiterando tantas veces el informe y no les quiere dar a la policía, levántenle un acta. ¿Para qué? Para tener constancia de que ese señor no les está entregando el informe policial o no les quiere dar información, ¿no? Entonces, pueden ir, por ejemplo, a otras entidades a recabar informaciones. ¿Por qué? Porque hay una norma que les faculta. O sea, se ha ampliado esa prerrogativa de los asistentes de función fiscal. Antes no lo tenían, ahora sí lo tienen, ¿no? Entonces tienen que usar esa prerrogativa.
porque no todo es el fiscal, porque el fiscal normalmente cuando quiere recabar una información, por ejemplo, no sé, de alguna entidad, no sé, que por ejemplo ha captado un robo, ¿no? Y se ve ahí en el video, no necesariamente tiene que ir el fiscal, a veces no hay tiempo, entonces el asistente de función fiscal también puede cooperar, ayudar en esa labor, ¿no? Obviamente que levantando las actas que corresponden, ¿no? Dice, ingresar y verificar la información de los casos al sistema informático y mantenerlo y actualizado, ¿no? También es una labor adicional también del asistente de función fiscal, porque al final de cuentas el asistente administrativo previamente todo lo que ingresa ya lo ha ingresado en el sistema, ¿no? Pero el asistente de función fiscal también tiene que tener actualizado en qué sentido. Por decirlo, si se cambia el estado en el sistema, de investigación preliminar, porque ese caso se acaba de archivar, entonces tiene que cambiarlo el estado a archivo, ¿no? Entonces, no es que lo tenga en investigación preliminar siempre, con plazos o plazo vencido. Si está archivado, hay que cambiarle el estado. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El asistente de función fiscal. Conformar, organizar, custodiar y clasificar su estado de las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos. ¿Quién es el que se encarga de foliar? Ahí está. Eso es su labor de ustedes, asistente de función fiscal, ¿no? Entonces, actualizarlos, de anexar los documentos a la carpeta principal y en la carpeta auxiliar, ¿quién se encarga? El asistente de función fiscal. Ahí está. Sé que a algunos no les gusta anexar, pero bueno, es su función del asistente de función fiscal de poder anexar, de poder organizar las carpetas, ¿ya? Entregar los depósitos administrativos y voucher, dice. ¿Ya? Respecto a la reparación civil. En casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, vienen casi todos los días, en este caso, la parte demandante a solicitar, por ejemplo, si ha depositado o no, por ejemplo, en caso de principio de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿a quién le compete, por ejemplo, endosar? Ahí está, eso es su función, ¿no? Dice, custodiar las evidencias y bienes relacionados, dice, con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Dentro de la Fiscalía, en realidad, la Fiscalía no es una entidad que trabaja por sí solo de manera aislada. Tiene órganos de apoyo. Y uno de los órganos de apoyo de la Fiscalía es, por ejemplo, la Oficina de Bienestar la Oficina de Bienes Incautados, ¿no? Esta oficina es aquella que se encarga, por ejemplo, de custodiar todos los bienes que se han incautado en un caso, en una investigación. Se ha incautado, por ejemplo, un cuchillo, se ha incautado un celular, se ha incautado dinero, se ha incautado USB, ¿no? Todo lo que se incauta, ¿no? En el marco de una investigación, tienen que internarse ¿a dónde? A esta oficina. No tienen ustedes por qué tener en el despacho fiscal cadenas de custodia. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se pierden a veces y le van a abrir proceso y le van a abrir incluso investigaciones penales. Porque ocurre muchas veces que en un caso, por decirlo, se incauta un celular realmente de gama alta o una laptop, ¿no? Entonces se pierde esa cadena de custodia. ¿Quién se la llevó? Bueno, todo el mundo se pelotea que se ha perdido esa cadena de custodia, pero al final de cuentas hay alguien que se lo ha llevado. O dinero, que a veces incauta, se lo llevan de la cadena de custodia. Por eso, ¿quién es el responsable, dice, de custodiar todo eso? Es el asistente de función fiscal. Las evidencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, es responsabilidad del asistente de función fiscal, en este caso, de poder custodiar, ¿qué cosa? Las evidencias y los bienes, en este caso, todo lo que se incauta en la investigación. Mucho cuidado con eso, porque a veces hay cadenas de custodia que se pierden, ¿no? Cuando se pierden, bueno, y ustedes saben de que una cadena de custodia, por ejemplo, dinero sobre todo, cuando se incauta dinero, cada dinero tiene un código. Bueno, cada objeto, cada bien tiene un código distinto. O sea, tú no lo puedes reemplazar. Y además, la cadena de custodia, pues es un documento en donde está sellado y firmado por todas las personas. Y tú no puedes meter ni siquiera reemplazar dinero, lo que contiene ahí, porque sería romper la cadena, no sé, pero no se puede, eso no se puede hacer. Entonces, mucho cuidado con eso, con la pérdida de las cadenas de custodia. Es por eso que
Las cadenas de custodia no tienen por qué estar en la carpeta. Todo se remite a quién, a la oficina de qué, de bienes incautados. ¿Ya? Apoyar en la redacción de actas bajo la dirección del fiscal. El asistente de función fiscal también puede apoyar en la elaboración de las actas. Por ejemplo, en los casos de turno, en la recepción de denuncia, ¿quién lo puede hacer? ¿No? Es por ejemplo, el asistente administrativo. Y la recepción de denuncia se hace a través de ¿qué? De un acta, ¿no? Elaborar y mantener actualizado la agenda del fiscal, ¿no? En este caso, hay una opción en el sistema de gestión fiscal en donde se descarga prácticamente todas las diligencias que se tienen. Audiencias, declaraciones, inspecciones, visualizaciones, audiencias en el penal, todo está ahí en la agenda. Lo único que se tiene que hacer es actualizar, ¿no? Es responsabilidad de quién, del asistente de función fiscal, eso, ¿ya? Apoyar, dice, al fiscal en la recepción de denuncias verbales, eso es lo que le venía diciendo, por ejemplo, en los turnos, ¿no? Apoyan normalmente, ¿no? Dice, general, dice, en este caso, las cédulas de notificación y citaciones, encargándose de su notificación vía electrónica, de ser el caso, verificando el cumplimiento de la misma dentro del plazo, ¿no? Notificaciones y citaciones. Yo creo que ustedes entienden cuándo se generan notificaciones y cuándo se cita. A ver, les van a preguntar manejo de sistema de gestión fiscal. ¿Cuándo se notifica y cuándo se cita? Se notifica a las partes. Se cita a testigos. Simple y sencillo, no se van a olvidar. Se generan notificaciones para las partes, investigados, agraviados, denunciantes, que son partes en la investigación o en el proceso. A ellos se notifica. Hay una opción del sistema de gestión fiscal que dice arriba, notificación, a todo ello se notifica, a través de una notificación, a través del acto de notificación. Pero hay otra opción en el sistema de gestión fiscal que dice citación, que es casi similar a los mismos contenidos de una notificación, pero es citación. Se cita solamente a testigos, nada más. ¿Ya? Se notifica a las partes de la investigación, agraviado, investigado, imputado, pero se cita solamente a los testigos. ¿Ya? Eso es la gran diferencia. ¿Ya? Apoyar en las labores del turno fiscal conforme a la necesidad de servicio, ¿no? O sea, también entre una de las funciones que ustedes tienen, no es que se tengan que deslindar de los turnos. Lo cierto es, y les digo esto, que los turnos en realidad no lo hacen ustedes. Los turnos les corresponde a los fiscales. Son ellos los responsables quienes asumen los turnos. Ustedes incluso, como parte administrativa, no tienen por qué, por ejemplo, quedarse hasta las 10, las 8, 11 de la noche, no sé. Salvo excepciones, ¿no? Siempre y cuando se requiera. Pero lo cierto es que el turno es netamente de los fiscales, no de los asistentes, de ninguno de los dos. Ya no tienen por qué, que digamos, estar quedándose, ¿no? Siempre en cuando existe esa necesidad de poder requerir la presencia de todos ustedes, quizás para realizar, no sé, hay bastantes detenidos, entonces, en realidad es un despacho corporativo y como les había dicho, se tienen que apoyar entre todos, entonces se tiene que trabajar de esa manera, ¿no? Porque a veces los turnos se saturan. Les comento que, por ejemplo, acá en Lima es bien movido que en un solo día puedes llegar a tener 15, 20 detenidos. En un solo día, 24 horas. Lima Centro también es así. 20, 30 detenidos en un solo día, 24 horas. En provincia, pues, happy, porque al final de cuentas en provincias en realidad hay 1 o 2 detenidos en 24 horas. Tu turno es sencillo, no te complicas la vida, ¿no? Pero no, aquí en Lima es movido, es bastante movido. Entonces, se tienen que apoyar, ¿no? Asistentes administrativos, normalmente todos vienen a hacer turno. Prácticamente todo el despacho trabaja en el turno. 10, 11 de la noche, fiscal las 3, 4 de la mañana en las comisarías correteando con los detenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no te da tiempo de poder que, digamos, cumplir todas las diligencias en cada caso, ¿no? Hay que acelerar, hay que impulsar. Los policías también a veces no trabajan, están cansados, agotados porque hay tantos detenidos, ¿no? Pero así se trabaja y se trata de sacar adelante a veces los turnos, ¿ya?
Otra de las funciones que tiene, por ejemplo, es, a ver, de certificar las copias, dice que disponga el fiscal, ¿no? ¿Quién se encarga de eso? El asistente de función fiscal. De certificar las copias, por ejemplo, que está solicitando alguna de las partes. Solicito copias certificadas, dice, por ejemplo, el abogado tal de la disposición de archivo y su consentida, ¿no? Entonces, le emiten las copias certificadas y quien hace eso es el asistente de función fiscal. Informar, dice, sobre el desempeño de su función al superior jerárquico, ¿no? También está dentro de sus funciones de que tienen que informar, dice, al superior jerárquico, ¿no? De ustedes. Y dice otras funciones que se les sean asignado, dice, por el superior jerárquico dentro, dice, de su competencia, ¿no? Superior jerárquico, ¿no? En este caso, ¿quién es su superior jerárquico? Es el fiscal provincial, el fiscal adjunto con quienes ustedes trabajan, ¿no? Entonces, muy independientemente de todas las funciones que se acaba de mencionar, hay ciertas funciones que, por ejemplo, ustedes les sean asignado, al igual que el asistente administrativo. Por ejemplo, el asistente administrativo, si bien es cierto, se dedica netamente a su mesa de partes, ¿ya? Pero puede haber ciertas funciones adicionales que se le sean asignado. Por ejemplo, no tiene nada que hacer, está vagando en el despacho ahí en su mesa de partes, entonces viene el fiscal provincial y le dice, oye, ¿sabes qué? Apóyame en este proyecto, ¿no? Proyectame esto. Bueno, si tiene ánimos de poder aprender en realidad, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero hay que apoyar, ¿no? Es un despacho corporativo y así se trabaja en los despachos. Todos se apoyan, todos cooperan. ¿Para qué? Para obtener, que digamos, fines comunes, ¿no? Eh, hasta ahí, más o menos, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? Todo claro, creo. Ya. A ver, le envié a Anthony algunos modelos de algunas disposiciones, algunos requerimientos, quizás le vaya a facilitar. ¿Ya? Para quienes quizás no estén, en realidad me hubiese gustado avanzar el tema del sistema de gestión fiscal, pero este, tengo también otro evento, pero les quería mencionar algo del manejo del sistema de gestión fiscal para que más o menos, y con esto voy a concluir, ¿ya? A ver. En sus entrevistas a ustedes les van a preguntar también lo siguiente, los que van a administrativo. A ver, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, algunos seguro que manejan el sistema de gestión fiscal ya lo han visto en algunas ocasiones. Por ejemplo, le van a preguntar si ustedes han escuchado hablar en alguna ocasión, por ejemplo, del famoso semáforo, ¿ya? Cuando se refieren al famoso semáforo, no es ese semáforo de tránsito, en realidad es el semáforo del sistema de gestión fiscal. Este semáforo es un sistema de alerta que tiene el sistema de gestión fiscal en cada caso, en cada carpeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te permite controlar los plazos. ¿Y de qué manera te controla los plazos? En realidad es a través del reporte de plazos. Hay una opción en el sistema de gestión fiscal que ustedes pueden monitorear prácticamente los plazos de cada carpeta fiscal que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aparecen los fiscales que están, que les corresponden, por ejemplo, del despacho, ¿ya? Pero lo que importa aquí es lo siguiente. A ver, y se puede visualizar ahí. Nos importa, por ejemplo, que ustedes sepan para su entrevista, por ejemplo, qué cosa significa, por ejemplo, este verdecito, este amarillito y este rojo. Ese es el famoso semáforo que les preguntan normalmente. El verde significa que en realidad el plazo de investigación de ese caso aún todavía no ha vencido. O sea, está dentro del plazo. Por ejemplo, ustedes saben que en investigaciones comunes el plazo de investigación es 60 días, ¿verdad? Y ese plazo de investigación de 60 días puede ampliarse por otros 60 días más. Como máximo ustedes tienen 120 días.
Correcto, 120 días. ¿Ya? Pueden formalizarlo por 120 días y quizás prorrogarlo por otros 60 días más. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo está en función a plazo. Entonces, este manejo, esta opción del sistema te controla esos plazos. Ustedes han aperturado diligencia. Correcto. Están en el día 40. Les va a salir verdecito. ¿Por qué? Porque el plazo de 60 días aún todavía no vence. ¿Qué sucede cuando ya se encuentran por el plazo de 57 días? Les va a aparecer amarillito. ¿Y el amarillito qué significa? Que está a punto de vencer tu plazo de 60 días, tu apertura de diligencias preliminares por 60 días. ¿Y qué significa el rojito? El rojito significa que tu plazo de investigación ya ha vencido. Estás en el día 61, 70, 200, 300, 400. Entonces ya ha vencido. Esto les van a preguntar en sus entrevistas. ¿Ya? Lo mismo sucede con el control de plazo de la prisión preventiva. No sé si se han percatado quienes han manejado el sistema, pero en el sistema también existe plazo para controlar la prisión preventiva e incluso para controlar el principio de oportunidad, que es casi similar. Prisión preventiva. ¿El verde qué significa? Que aún tu plazo de prisión preventiva no vence. El juez les ha dado 9 meses. Ustedes están recién en 6 meses, 7 meses, 8 meses. Aún no vence su plazo. ¿El rojito qué significa? Está por vencer el plazo de prisión preventiva. Están en 8 meses, 1 día o 2 días. Alerta. ¿Por qué? Porque si solicitas fuera o muy cerca al vencimiento, quizás estás en una posibilidad de que no te programen la audiencia para prolongar la prisión preventiva. Entonces el sistema te avisa. Y el negro significa que tu plazo ya ha vencido. Ya no puedes, en este caso, prolongar la prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? Misma lógica para el control de plazos, en este caso de principio de oportunidad. 9 meses, plazo máximo para celebrar las cuotas del principio de oportunidad. Entonces tú puedes controlar también ese plazo a través de estas opciones que te permite el sistema de gestión fiscal. ¿Ya? Eso es lo que les quería compartir. ¿Ya? Yo me despido de ustedes ya que no hay ninguna pregunta. ¿Ya? Y quizás espero volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta por parte de los presentes? Bien, doctor, agradecerle nuevamente por la gentileza de haberse conectado hoy domingo académico y como siempre usted con una didáctica y muy puntual exposición. Desde ya comprometerlo, doctor, para una próxima oportunidad, para poder ampliar este tema que en realidad el tiempo y obviamente propio del tema requiere mayor profundidad y ampliación del mismo. Doctor Nelvin, muchas gracias por habernos acompañado y una excelente exposición. Los participantes también están comentándonos en el chat que ahí el día de hoy ha sido una muy brillante ponencia, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego, Anthony. Hasta luego con todos.